Bueno, vamos a arrancar con este tutorial para aprender a crear tus propios patrones digitales. Nos vamos a dirigir a esta página que la vas a tener en la descripción de este video. Vas a ver que está todo en inglés. No te preocupes, si no sabes inglés le podés dar a botón derecho, traducir al español, y ahí te vas a poder enterar de todo lo que decía. Nos vamos a dirigir hasta la sección de abajo, donde dice descargar, que si lo tenemos en inglés nos va a decir download. Vamos a tener dos opciones, para Windows o para Linux. Si estás con Mac, es probable que este tutorial a partir de acá ya no te sirva más, porque no es un programa que sea compatible. Yo como tengo Windows, voy a cliquear en Windows y automáticamente se me va a empezar a descargar. Voy a esperar que cargue. Ahí ya se me descarga. Yo elegí el escritorio, porque lo quiero tener a mano apenas lo vea, así que se va a guardar acá en escritorio. Es probable que te salga en descargas. Cambialo a escritorio y le das a descargar. Una vez que inicie la descarga, vas a esperar hasta que esté completa. Ahora, la descarga ya terminó, yo ya sé que está en el escritorio, o sea, lo tengo acá. Pero es lo mismo hacerlo desde acá, de darle mostrar en carpeta o abrir, que hacerlo desde donde yo lo dejé. Le voy a dar a abrir. Al abrirlo, este archivo va a empezar automáticamente con la descarga. Nos va a aparecer esta ventanita donde le vamos a ir dando a siguiente. Acá nos dice dónde se va a guardar este archivo, que tenemos en el disco C, en Program Files, Crochet Charts, que va a ser el nombre que tiene. Si bien cuando entramos a la página de Stitch Word Software, el nombre es Crochet Charts. Le damos a siguiente, siguiente, hasta instalar, y esperamos. Nos da las opciones de ejecutarlo apenas termine y de crear en el escritorio. Yo le voy a dar que sí y terminar. Ya directamente me abre el programa. Ahora voy a ir al escritorio y voy a ver que acá ya se me guardó. Este es el acceso directo para poder entrar al programa directamente. Este, si queremos, que era el de la descarga, lo podemos guardar en otro lado. Lo podemos meter en alguna carpeta que tengamos y ya no nos molesta. Solo nos quedamos con el programa instalado. Ahora voy a volver acá. Bueno, a mí me sale de esta manera, con el flotante este. Lo voy a cerrar y vamos a empezar bien desde el principio. Todo está en inglés, no te preocupes. En mi Instagram vas a encontrar que tengo un post donde cada una de las cositas está explicado con su traducción, si no sabes inglés, y qué significa cada uno de estos. Aún así lo vamos a ir viendo paso a paso ahora mismo. Nos da nuevo gráfico y las opciones que vamos a tener. Chart Style. Yo voy a pronunciar todo muy feo, no te preocupes. La idea es que me entiendas nada más. Acá vamos a tener opciones en blanco, que no significa blank, sino que sería como vacío, sin nada. Rows, que sería vueltas, y rounds, que sería para tejer en circular, para hacer un gráfico circular. Yo lo voy a mantener en blanco, no voy a elegir nada. Le vamos a poner un nombre a nuestro gráfico. Yo le voy a poner gráfico de YouTube. Y le vamos a dar OK. Ahora estamos con esto. Puede ser que vos acá tengas un montón de ventanas. Yo no las tengo porque desactivé estas ventanas y al eliminar el programa yo pensé que se iban a volver a activar. No se activaron. Vamos a ver las opciones que tenemos por acá arriba. Tenemos la de archivo, donde vamos a obtener nuevo archivo, abrir un archivo, abrir reciente, estos van a ser los que ya tenemos hechos, guardar, guardar como para guardar una copia, imprimir, imprimir una vista y exportar. Esto también vas a ver que están acá estas opciones. Crear un nuevo patrón, abrir un existente, guardarlo y exportarlo. También tenemos la opción de crear un nuevo gráfico en el mismo conjunto de archivos. Yo acá tengo un gráfico, está en blanco, no hay nada, pero podría crear uno nuevo. Le voy a dar OK y se me va a generar acá mismo. Cuando yo guarde este conjunto voy a tener los dos guardaditos, no como archivos separados. Ahora lo que voy a hacer es abrir las pestañas que me faltan, que yo sé que vos si las descargas por primera vez las vas a tener. Vamos a ir a acá. Tenemos editar y tenemos vista, o también lo podemos traducir como ver. Acercar, alejar, mostrar propiedades. Le voy a dar a mostrar
Y esto por ahora no lo voy a necesitar. Vuelvo acá. Vista. Acá. Mostrar todos los puntos. Le voy a dar que sí. Esto es lo que se me abrió al inicio. Acá tenemos todos los puntos con los que vamos a trabajar. Puede ser que vos esto lo tengas acá, metido chiquitito en algún lado de acá. Algo así. Los voy a tratar de acomodar más o menos como los tendrías vos. Ahí. Después, en vista, volvemos. Mostrar todos los puntos del patrón. Todos los que venimos usando. Acá está vacío, bueno, tiene una cadenita. Después vas a tener mostrar los colores del patrón, es decir, los colores que vamos a usar en el patrón. Esto puede ser que lo tengas acá al principio. Y por último, mostrar las capas. Podemos trabajar por capas. Esto puede ser que lo tengas acá abajo. Si no recuerdo mal, este era como el orden que traía el programa por defecto. A mí me queda mucho más cómodo trabajar con el de los puntos fuera, hacia mi izquierda, y mantenerlo acá. También tenés todas estas herramientas que las puedes mover si quisieras, y te voy a empezar a explicar qué sería cada una. Para mover los puntos o para colocar puntos. Yo ahora voy a elegir un punto cualquiera. Tengo esta opción seleccionada y fíjate que donde yo cliqueo sale un punto. Voy a eliminarlos. La siguiente opción es para pintar. Voy a dejar un punto, voy a tomar el baldecito de pintura y me voy a dirigir hasta de acá, donde dice colores del patrón. Tengo punto y fondo. Donde dice punto, cliqueo, me van a salir colores. Estos son colores personalizados. A mí ya me quedaron guardados de la vez anterior que descargué el programa. Voy a elegir este colorcito, le voy a dar OK, y como tengo el balde de pintura colocado, lo puedo pintar. Ahora, si yo vuelvo a esta herramienta que era la de colocar, y coloco más puntos, vas a ver que salen ya en ese color, porque lo tengo acá seleccionado. Si quiero que me vuelvan a salir negros, lo cliqueo, y si no, vuelvo al violeta. Así puedo agregar un montón de colores, uno para cada vuelta, uno para cada punto, como quiera. Tenemos otra opción, de rotar los puntos. Me voy hasta acá y lo puedo mover en la dirección que yo quiera. Tenemos la opción de agrandar o achicar puntos. Al principio es un poco rara de manejar esta herramienta, según hacia dónde mueva yo el cursor, se va a deformar. Después tenemos estas opciones que las vamos a ver más adelante. Esta es para editar las vueltas, agregar, seleccionar los puntos que pertenecen a una vuelta, y esta es para colocar el numerito a cada vuelta. Vamos a empezar con estas herramientas que ya conocemos y voy a crear una grilla. Simplemente la toqué y tengo una grilla. Voy a alejarme con... Acá tengo un punto que no me olvidé borrar. Voy a alejarme y voy a ver dónde está colocado esto. Está no en el medio, está en cualquier lado. Lo que voy a hacer es darle botón derecho, propiedades. Voy a elegir esta opción que es centro del gráfico. La voy a marcar. Me va a salir esto y con esto lo puedo mover. Lo voy a posicionar donde yo creo que es el medio y lo voy a cerrar. Dando botón derecho yo puedo modificar la cantidad de columnas que tengo, la cantidad de vueltas que voy a tener. Yo ahora voy a reducirlo a 14 y a 14. También puedo cambiar el ancho. Fíjate que si muevo, cuanto más agrando, más agranda. Puedo también modificar la altura. Acá en cantidad de vueltas voy a poner solo una, para que no me moleste. Bien. Vamos a empezar. Nosotros acá tenemos un patrón, que lo voy a estar dejando por algún lado de acá, que es el que vamos a hacer. Y empieza con cadenas. Una vez que ya coloqué acá en el centro, puedo sacar esto para que no me moleste el circulito, lo puedo sacar. Voy a propiedades nuevamente y lo destildo. Voy a elegir violeta para comenzar y voy a ir a Pattern Stitch, que serían los puntos que están en el patrón que estoy usando. Yo voy a empezar colocando cadenas. A mí ya me sale acá, porque fue lo primero que usé. Si no te sale en los puntos, escribís CH y la buscas. Te van a salir todos los puntos que sean con cadena. Yo la tengo acá, CH solita. Cuando coloco puntos vas a ver que solamente se ponen en las intersecciones.
Si yo quisiera poner un punto acá en el medio, se me va a volver hacia acá. Voy a colocar 14 en este caso, pero lo que estoy notando es que están muy separados entre sí. No me gusta que estén tan separados, le voy a dar a botón derecho, propiedades, y voy a cambiar el ancho, el espaciado que hay entre estas celdas. Lo voy a achicar bastante. Y ahora voy a probar que si muevo los puntos se me quedan más juntitos y ahí me gustó más. Como te decía, voy a colocar 14. Esto lo voy a borrar para que no me moleste. Y voy a seguir colocando cadenitas. Ya tengo 14. Para la siguiente vuelta voy a necesitar, si no recuerdo mal el patrón, varetas. Creo que estaba como HDC. Esto te los vas a ir aprendiendo y además cada vez que eso es un punto, vas a ver que ya se te guarda acá mismo. Ahora, no me gusta tampoco la altura que tienen estos puntos. No me gusta que estén tan separados, así que voy a modificar de nuevo esto y voy a bajar la altura. Sin embargo, fíjate que lo que se me está moviendo, la altura es hacia arriba. Voy a colocar el chart center y los voy a mover centrándolo donde yo quiero que esté. Y listo. También con esto puedo evitar mover cada rato los puntos. Saco el centro, vuelvo a mi punto, voy a cambiar de color, elegir un verde y voy a probar. Ahí el punto me gusta donde quedó. Voy a colocar todas mis medias varetas. Acá necesitaría 2 cadenas de subida. Voy a escribir CH para buscarlas. Y acá ya me sale. Cuando sale con T significa que las cadenas están hacia arriba, que es lo que necesito en este caso. Bueno, ahora ya me tocaría la vuelta siguiente. Voy a revisar el patrón. Bueno, le voy a dar a botón derecho, propiedades, y voy a probar primero qué pasa si agrego más vueltas. Se me van hacia abajo. Le voy a poner el centro para mover todo esto. Y las voy a colocar más o menos donde estaban. Algo así. Voy a sacar el centro. Y voy a empezar con la vuelta que sigue. Voy a cambiar de color. Y acá mismo me toca una vareta. De nuevo, si la pongo acá, fíjate, me queda muy pegada. Si la pongo acá, me queda muy alta. Pero vamos a hacer un truco esta vez. No voy a estar modificando de vuelta la grilla, sino que voy a poner los puntos acá y los vamos a mover. Ahora necesito 2 medias varetas que piquen en el mismo lado. Escribiendo 2, ya me van a salir todas las que tienen 2. Y si escribo HDC, que era el nombre que teníamos de la media vareta, me sale. Voy a cliquear. Era en esta vuelta salteando 1. Quiero chequear. Salteaba el primer punto. Bien. Este va acá y este va acá. Fíjate que yo los puedo mover, pero solamente los puedo mover a las intersecciones. Si desactivo la vuelta, puedo moverlo donde yo quiera. Y si activo esto, cliqueo y los muevo usando las flechas del mouse, si uso las flechas del teclado, sí puedo moverlo donde yo quiera. Y no se va a tender a volver a uno de los puntos. Si lo hago con el mouse, sí. Voy a seguir colocando. Tengo una vareta así, una no, una sí, una no, una sí. Y yo sé que me están quedando súper altas. Yo le tocaría las cadenas de subida. Coloco. Y esta la voy a subir para que me quede más o menos a la misma altura. Todas estas, como están así, me falta todavía, porque estas eran tomadas en canal E, pero yo no tengo el punto que sea en canal E, así que voy a buscar que hay un palito solito, como si fuera este. Acá está, TPS. Este va a representar el tomado por canal E. Lo voy a colocar y también está muy separado con las medias varetas. Voy a seleccionar así. Cliqueo y avanzo tomando todos los puntos estos de arriba. Con las teclas de las flechitas del teclado voy a ir hacia abajo hasta que me quede a una distancia coherente más o menos. Ahora voy a elegir todos, incluyendo los que representaban el canal E.
y voy a bajar más todavía hasta que quede lo más prolijo posible. Bueno, yo ahora puedo seguir con la vuelta siguiente. Voy a chequear que seguía. Toda la vuelta que sigue tengo varetas solas tomadas en canalé, que esa creo que sí estaba. Sí, la tengo, HDC Blue. Voy a cambiar el color. Y esta lo que me va a pasar es que no me van a coincidir los puntos de la grilla con los puntos que yo necesito, donde los necesito poner. Porque este punto en realidad iría sobre esta media vareta, este iría sobre acá. Fíjate que si los muevo con el mouse no me sirve. Lo que puedo hacer es desactivar la grilla y ponerlos donde yo sé que van. Este voy a mover un poquito. Los puedo poner más o menos aproximadamente y puedo elegir la herramienta que tenemos acá. Esta herramienta dice mostrar, alinear y distribuir. Cuando la cliqueo me salen un montón de opciones. Fíjate, yo las voy a tirar como aproximado donde van. Los voy a seleccionar todos. Y acá, la parte de arriba son para alinear. Donde esté la flecha, fíjate que tengo una línea roja y una flecha que la apunta. Eso es hacia dónde se va a alinear todos nuestros puntos. Yo voy a elegir que se alineen todos hacia abajo para que me queden en una misma línea. Con esto ya resolví ese problema, si no estuviera usando esto. Pero lo voy a cerrar. Todavía no sé qué tan bien están. Voy a volver a activar la grilla y voy a probar de agregar más columnas a la grilla para ver hasta dónde puedo. Columnas. Voy a poner 28. No, voy a poner un poco más. 28 más 14. Voy a probar con 42 y voy a cambiar el ancho. Ahí me quedó el ancho en 15. A ver, voy a acercarme. Y me quedó más o menos para ir colocándolas. Este ya estaría. Este iría acá y este acá. Fíjate que ahora las estoy colocando. Y voy salteando. Voy salteando 3. Este me quedó en la nada, pobre. Acá, este último lo voy a poner acá al final. Voy a ver si me entra. Ahí quedó bastante pegado. Con esto me puedo asegurar que más o menos tenga coherencia. Calcular esto a veces no surge tan fácil y por eso nos sirve la otra herramienta de alinear, colocarlos aproximadamente y con eso nos vamos guiando. Acá arriba me tocaría la cadena. Voy a cerrar las propiedades, toco las cadenitas y estas irían acá. De nuevo, están un poco separadas, voy a seleccionarlos y voy a bajar. Yo acá desconfío que hay uno que no es, que está más arriba que abajo. Voy a tocar alinear, voy a tocar que se alineen todos al mismo lugar y ahí me gustó más. También te quiero mostrar, tenemos más opciones para seleccionar. Tenemos esta, que nosotros pasamos y vamos abarcando un área. Se alojaron también estos de acá. Pero después tenemos este, que para mí es el más útil, que donde nosotros pasamos, seleccionamos solamente esos puntos. Esto es muy práctico. Por ahora voy a seguir usando esto. Esta vuelta queda terminada, pero la vuelta que sigue es casi igual. Es muy parecida, solamente va a cambiar dónde tengo la cadena. Por eso lo que voy a hacer por ahora es desactivar la grilla para que no me incomode lo que veo. Lo voy a seleccionar todo y con el teclado puedo hacer Control C y copiarlo o puedo dar botón derecho y copy, es lo mismo. Le doy ahora a Control B para pegar o botón derecho, paste. Los voy a posicionar justo encima porque la vuelta que sigue es igual. Y lo que voy a hacer ahora es pintarlos del color que van. Ahora lo voy a mover. Fíjate. Tomo las dos cadenas. Ya de paso las pongo en violeta. Donde iba las cadenas, cliqueo encima. Y se cambia. No necesito ni borrarlo. Cliqueo en HDC Blue para modificar este punto. Y ahí ya se cambia. No se puso donde tenía que ir, pero aproximadamente lo pongo y después los voy a alinear.
Voy a tomar este, tengo el color violeta seleccionado y voy a ir pintándolos uno a uno. Ya tenemos estas vueltas. ¿Qué nos faltaría ahora? Para las vueltas que sigue vamos a tener de subida, vamos a tener una cadena entre medio y vamos a tener punto piña de 3 medias varetas, cadena punto piña 3 medias varetas. Voy a volver a colocar la grilla y lo que voy a hacer es o moverla hacia arriba, acá abrí el del punto. Si toco sobre la grilla me vuelvo a poner, fíjate que podemos ver las propiedades de cada punto y si no el de la grilla. Puedo poner el chart y moverlas hacia arriba o puedo ver si agrandándolas, es decir, poniendo más rows, más vueltas, pero no, se me agranda hacia abajo. Yo necesito que esto se mueva. Voy a agrandar para ver hasta dónde estaba, que me queden alineados estos puntos. Ahí está. Cierro las propiedades, antes de cerrarlas saco el centro, cierro y me deslizo para arriba. Voy a buscar ahora el punto popcorn, que acá ya me salió, porque al escribir HDC ya me salieron todos los que eran medias varetas. Y ya lo tengo acá mismo. El color lo voy a cambiar a verde antes de empezar a seleccionar. Creo que el primero iba con cadena, sí, salteo. Este no va, va sobre este. Y voy a tener sobre este, si no me equivoco, sobre este y sobre este, si no me equivoco también sobre este. Al finalizar tenía una media vareta común que no me está entrando, me quedó ahí muy pegada, la voy a tomar y me voy a deslizar con el botón del teclado, con la flechita. Este lo voy a despegar un poquito para que no me quede todo tan junto. Los selecciono a todos, me faltó acá las cadenas de subida. Ahí. Selecciono todos juntos y bajo. Yo sé que todavía me faltan las cadenas que van entre medio, pero ahora al moverlos ya me quedó un huequito que va a ser ideal para ponerlas ahí. Porque fíjate que si yo las ponía todas en la misma línea, me iba a quedar algo así como popcorn gigante y las cadenas debajo. Coloco las cadenas y ya, las vueltas que siguen son más de copiar y pegar. Me tocan varetas. Puedo copiar y pegar directamente esta vuelta de acá sin la parte de canal E porque no la llevaba. Le doy a control C o botón derecho copy, control V. Y me las llevo hasta acá. Lo que voy a tener es que me van sobre las cadenas, algo así, las voy a poner sobre las cadenas y voy a arrastrar con la tecla de la flecha que va hacia la derecha, lo voy a mover y lo mismo este, hacia la derecha. Ahora sí, este patrón ya lo avanzamos bastante. De acá las herramientas que me faltan mostrarte son las capas. Esta es la capa que estamos usando, donde tenemos todos nuestros puntos. Vamos a tener capas nuevas si quisiéramos, le ponemos un nombre o la capa y le damos al signo más y ya nos sale una capa extra que si yo destildo esto desaparece y podemos trabajar en esta capa. Podemos trabajar con las dos tildadas y crear puntos que no queremos que se muevan. Por ejemplo, en esta capa, estando acá, yo voy a crear estos. Que ahora, si yo destildo o la capa desaparecen. Y si me voy a trabajar, es decir, si me pongo y hago clic en la que ya teníamos predeterminada y quiero seleccionar todos los puntos, no estoy seleccionando los que creé en la capa de o la capa. Lo que voy a hacer ahora, como no necesito una capa extra, es seleccionarla y le doy el signo menos. Ya con eso se me borra. Borro este también que creé de más. Este lo vuelvo a colocar donde iba. Y ahora te voy a enseñar cómo vamos a pasar esto para tenerlo con nosotros en nuestro archivo donde queramos subirlo. Primero le vamos a dar a guardar para que se guarde en el formato del programa .pattern. Le vamos a poner un nombre porque acá dice solamente mi diseño. Le vamos a poner, en este caso voy a poner YouTube, guardar. Y ahí ya lo tenemos guardado para cuando lo queramos abrir y seguir editando.
Pero ahora yo lo que quiero también es guardarlo e imprimirlo, por ejemplo. Vamos a ir a exportar. Acá me va a salir. Como es muy grande la hoja de trabajo, vamos a que lo tenemos ahí. Tenemos para exportar en formato PDF, en formato CBG, que es para vectores. Este nos va a servir si usamos Illustrator o Photoshop. Tenemos JPG, que es el formato de imagen tradicional, y PNG. Cualquiera de estas dos te van a ir muy bien. Después tenemos formato TIFF, que yo por ejemplo lo he usado en Photoshop, no sé para qué más se usa, y el BMP. Voy a elegir JPG. Acá me va a dar el ancho y el alto en píxeles. Quiero que sea lo más grande posible para que tenga la mayor cantidad de calidad posible. En resolución, esto es DPI, esto es como puntos de impresión. Le voy a dar 150 solamente para asegurarme. Y le voy a dar a guardar. Si nosotros tuviéramos seleccionado parte del patrón, podríamos elegir solamente la selección, pero yo ahora tengo nada sin seleccionar, solamente quiero que se guarde todo tal cual. Le doy a guardar. Me va a pedir dónde guardarlo, yo lo voy a dar en el escritorio. Lo voy a guardar con un nombre y ahora lo vamos a buscar. Esto va a seguir saliendo. Como si lo quisiéramos guardar en otro para asegurarnos, le damos a cerrar y lo voy a buscar en el escritorio. Acá me sale. Y acá ya tengo mi patrón guardado, ya lo puedo poner en cualquier lado. Y fíjate que le voy a hacer zoom y vas a ver que mantiene bastante la calidad. Ya a pesar que lo tengo enorme, en la pantalla ya es grande. Vamos a probar de darle todavía más calidad. Voy a ir a exportar. Lo voy a poner en PNG esta vez. Y también voy a cambiar el tamaño. Esta vez le voy a dar a 2000. Y le damos a guardar. Esto de 96 es DPI, es para impresión. Le voy a poner YouTube 2. Guardamos. Y le vamos a cerrar. Y lo voy a buscar de nuevo. En el escritorio lo tengo acá. Y ya ahí mejoró, le doy zoom y todavía no sé, ahí se empezó a pixelar. Pero bueno, el tamaño se lo vas viendo vos. Cuanto más grande sea tu patrón, más calidad le vas a tener que poner, más resolución. Este, por ejemplo, es chiquito, con 1000 ya le sobra. Es muy, muy chiquito. Tiene 14 cadenas, recordemos. Bueno, este video está llegando a su fin. En el video siguiente vamos a ver cómo trabajar en circular, porque en un video se me haría muy, muy extenso. Pero vas a ver que lo trabajamos muy similar. Voy a cliquear para que lo veas. Me va a salir un gráfico, pero esta vez circular, que lo que voy a ir haciendo va a ser modificarlo a medida que voy aumentando de cada vuelta y voy a necesitar más aumentos. Bueno, voy a mostrar esta opción antes de terminar con este video, que es por ejemplo para espejar o rotar el patrón. En este caso creo que no nos va a ser de mucha utilidad, sí en el circular, pero te la voy a mostrar. Voy a seleccionar por ejemplo todo el patrón entero. Y voy a tener las opciones para copiar, como de forma paralela. Fíjate que se me copia, se me duplica. De forma paralela, pero hacia arriba. Esto sería bueno si tengo que repetir muchas veces la misma capa, por ejemplo. Voy a seleccionar esta y le voy a dar que se repita hacia arriba. Con esto está buenísimo. Ahora quiero que se repita hacia el otro costado. Este era el que se creó para el costadito. Ahora quiero que este que tengo se repita hacia abajo. Y así es como puedo ir rellenando con solamente copiar y pegar. Y ahora voy a tener la parte de espejo, donde es más o menos lo mismo. Voy a moverlo acá para que se vea. Esto se va a copiar en espejo, se va a copiar y pegar, pero invertido. Te voy a mostrar todas las opciones. Y ahí. Tenemos también la opción de rotar. Fíjate que estoy moviendo. Voy a elegir esta parte y voy a mostrarte las opciones para rotar. Me los da por grados. Voy a elegir 30 grados, por ejemplo, y le voy a dar a rotar. Y me queda ahí mi patrón. Lo mismo con este lado y ahí está rotando. Porque se fue muy lejos. Yo le puse que rote 30 grados y ahora esto me va a marcar en qué dirección rota. Si rota hacia un lado, si rota hacia el otro. Bueno, por este video ya llegamos a su fin. Nos vemos en el siguiente video.
No te olvides de seguirme, de suscribirte y si querés conocer más, ya en Hola Yuyito, en mi perfil de Instagram, te repito, vas a encontrar abreviaciones y declaraciones en un post que te va a ser útil a la hora de recordarlo.